Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta primera cápsula. Mi nombre es Elizabeth Galindo y me gustaría hablaros hoy sobre la ansiedad rasgo en los diversos contextos de la práctica en la psicología. En primer lugar, me gustaría hacer o entrar en la definición del término de ansiedad. Ansiedad implica una preparación ante un peligro. Tener ansiedad genera nerviosismo, inquietud, nos prepara ante el posible acontecimiento de algo que puede dañarnos. Esta puede ser una sensación positiva, puede ser bueno, ya que nos prepara para una posible amenaza, nos alerta, nos da las herramientas para enfrentarnos a aquello que nos despierta temor. Sin embargo, la ansiedad puede llegar a ser más que una simple preparación y afectar a alguien en su vida diaria. Cuando el temor, la alerta, la inquietud de la ansiedad llegan a impedir el normal desarrollo de la vida de una persona, poniendo trabas a su cotidianidad, entonces se vuelve una cuestión patológica. Esta ansiedad, cuando ya es patológica, cuando ya, como os decía, nos impide seguir una vida diaria, lejos de ser positivo, como la ansiedad en su versión más moderada, implica un constante malestar para quien lo padece. No es una reacción normal ante una situación estresante y complica el desarrollo de la vida de una persona en todos sus aspectos, aumentando la magnitud de temor, de ese temor normal, ese temor que nos protege, que esperaría tenerse ante un peligro potencial. Como veis, la ansiedad puede clasificarse entre moderada, la parte más básica, más baja y la que nos protege de los peligros, como en el espectro más alto, que sería patológica, según sus efectos sobre la persona que lo padece. Sin embargo, la ansiedad también puede clasificarse según en qué situación los síntomas se despiertan y según cuál sea su duración. Así podemos hablar de ansiedad rasgo y ansiedad estado. El primer psicólogo que habló de la ansiedad en estos términos fue Spielberger, que en 1972 consideró que para definir la ansiedad de forma adecuada había que tener en cuenta la diferenciación entre la ansiedad como estado emocional y la ansiedad como rasgo de personalidad, y por ello propuso la teoría de ansiedad-estado-rasgo. La ansiedad-estado, según Spielberger, es un estado emocional inmediato, modificable en el tiempo, caracterizado por una combinación única de sentimientos, de tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones junto a cambios fisiológicos. La ansiedad como estado se produce en una situación en particular y puntualmente, debido a las características de esa situación. Eso quiere decir que quien presenta una ansiedad de estado lo hace debido al contexto en el que está inserto. Por ejemplo, alguien con los exámenes, ¿no?, que tiene que hacer exámenes, le genera ansiedad, por ejemplo. No necesariamente tendrá síntomas ansiosos ante la obligación de dar un discurso a una gran cantidad de personas. Es decir, lo que le produce ese estado de ansiedad es solo el examen, no es el hecho de tener que enfrentarse a muchas personas. Las manifestaciones del cuadro de ansiedad se producen sujetos a unos disparadores puntuales que se desarrollan en un contexto determinado y no debería de obstaculizar en mayor escala la vida de un individuo más allá del desarrollo de esa actividad o situación que le genera ansiedad. Por ejemplo, alguien a quien sumergirse en el mar le genera temor y síntomas ansiosos probablemente no pueda afrontar la idea de pasar unas vacaciones en la playa, pero sus inconvenientes no se extenderán más allá de eso. Una persona que tenga problemas para volar le generará ansiedad pensar que tiene que coger un avión, pero una vez que ha pasado ese viaje y ha superado ese temor, después podrá hacer vida totalmente normal. En relación a la ansiedad rasgo, esta hace referencia a las diferencias individuales de la ansiedad relativamente estables, siendo estas una disposición, tendencia o rasgo, contrariamente a lo que decíamos de la ansiedad estado, en la que hablábamos que era algo temporal. La ansiedad rasgo no se manifiesta directamente en la conducta y debe ser inferida por la frecuencia con la que un individuo experimenta aumentos en su estado de ansiedad. En este sentido, los sujetos con alto grado de ansiedad rasgo perciben un mayor rango de situaciones como amenazantes y están más predispuestos a sufrir ansiedad estado de forma más
frecuente o con mayor intensidad. Los niveles altos de ansiedad estado son apreciados como intensamente molestos. Por tanto, si una persona no puede evitar el estrés que se los causa, pondrá en marcha las habilidades de afrontamiento necesarias para enfrentarse a la situación amenazante. Si la persona se ve inundada por la ansiedad estado, puede iniciar un proceso defensivo para reducir el estado emocional irritante. Estos mecanismos de defensa influyen en el proceso psicofisiológico, de tal manera que se modifica o distorsiona la percepción o valoración de la situación. De esta forma, y en la medida en que los mecanismos de defensa tengan éxito, las circunstancias se verán como menos amenazantes y se producirá una reducción del estado de ansiedad. Asimismo, y de forma general, los sujetos con altos valores de ansiedad rasgo perciben las situaciones y contextos evaluativos como más amenazantes que aquellos otros que presentan menores niveles de ansiedad rasgo. Cuando se describe a la ansiedad como rasgo, se hace referencia a la tendencia corriente de una persona a reaccionar de forma ansiosa ante situaciones que subjetivamente le implican un peligro. A diferencia de que, como en el caso de la ansiedad estado, estos cuadros son más que frecuentes y disponen a la persona a un estado de nerviosismo y estrés irracional frente a situaciones que normalmente no lo son y que otras personas no perciben ni este nerviosismo ni este estrés. Quien manifiesta rasgos de ansiedad los expresa de la forma más variopinta, no limitándose a una puntual. La ansiedad, como rasgo, es una característica constante de la personalidad. Se mantiene en el tiempo y a lo largo de diferentes situaciones que la persona debe atravesar en su vida cotidiana. Como recordáis, cuando estábamos hablando de la ansiedad estado, esta persona no lo sufre siempre, es algo solo temporal y ante una situación concreta. Así, por ejemplo, una persona de rasgos ansiosos manifestará síntomas de ansiedad ante un examen importante, pero también ante la visita al doctor, la asistencia a un evento, en el que, por ejemplo, el motivo es que hay muchas personas, por ejemplo, tener que hablar con una persona extraña en la calle. Es decir, la ansiedad le acompañará de forma constante en su vida, independientemente del contexto y de la situación en la que se encuentre. La interacción entre ambos tipos de ansiedad explica por qué la ansiedad de estado puede variar tanto entre individuos, es decir, la característica de ansiedad puede ser diferente entre la misma situación, como individualmente, ¿no? Como cada persona. La misma persona experimenta ansiedad en una situación, pero no en otra. En cambio, en la ansiedad rasgo habría que suponer que individualmente varía poco y, debido a su influencia, las diferencias de ansiedad estado entre individuos deberían mantenerse ampliamente estables. Es lo que se considera, lo que se denomina consistencia relativa. El autor que propuso esta teoría, que hablábamos al inicio de esta cápsula, Spielberger, postula que, en caso de ansiedad rasgo elevada, se produce un más rápido aumento de la ansiedad estado. Según este autor, junto con otros, y tomando en consideración la clasificación de la ansiedad como estado y como rasgo, en la segunda mitad del siglo XX desarrollaron un instrumento para poder tomar medidas de referencia de cada una. Así fue como surgió el inventario o escala de la ansiedad estado-rasgo, conocida como STEI. La prueba que os comentaba con estas siglas STAI consiste en un cuestionario que el evaluado mismo debe disponerse a responder. Consta de 40 preguntas, en cada una de las cuales ubicará una puntuación de 0 a 4, donde 0 es nada y 4 es mucho, representando así cómo se siente, ¿no? De forma descriptiva tiene que decir esa situación que se les pone, se siente normal, nada, 0, o en cambio se siente muy ansioso. La escala tiene como fin averiguar el nivel de ansiedad que una persona sufre, pero contemplando si la ansiedad es producto de un rasgo personal o si es la consecuencia de la situación en la que la persona se encuentra inmersa. Tiene dos divisiones. Una indaga la ansiedad si es parte de la personalidad y la otra si el cuadro ansioso es un estado pasajero, es decir, mide tanto la ansiedad rasgo como la ansiedad estado, ¿no? Como os comentaba, ¿no? Este psicólogo fue el primero que habló de estos dos tipos de ansiedad y con este test se puede saber
si hablamos de algo pasajero o en cambio ya forma parte de un rasgo, una característica de la personalidad. Los trastornos de ansiedad, aquí están incluidos aquellos trastornos que comparten un miedo excesivo, entendido como la respuesta emocional a la percepción de un riesgo inminente y un estado de ansiedad en el que se anticipa un riesgo futuro. Estas dos características normalmente se superponen, pero el miedo suele venir acompañado de mayor respuesta por parte del individuo. La necesidad de huir, pensamientos de peligro inminente, comportamientos de escape, mientras que la ansiedad se asocia más a una tensión muscular, un estado de hipervigilancia ante un peligro futuro, asociado a comportamientos más de precaución evitativos. Los trastornos de ansiedad difieren unos de otros en las situaciones o objetos que desencadenan el miedo y estados de ansiedad. En general, los sujetos de elevada ansiedad rasgo presentan mayor ansiedad estado y son más propensos a responder con un aumento de ansiedad estado en situaciones que impliquen alguna amenaza o autoestima, ¿no? Es decir, una persona que tenga una ansiedad rasgo, ¿no? Que la ansiedad forma parte de su característica de personalidad, encontrará más situaciones en las que mostrarse ansioso. Los estados emocionales como aflicción o depresión y problemas de salud como hiperactividad de las tiroides o bajo nivel de azúcar o un ataque cardíaco también pueden causar estrés. Como ves en esta diapositiva, aquí explica las diferencias, ¿no?, entre estado de ansiedad y estado de rasgo, ¿no? Y establece como la ansiedad como hay 4 factores, como 4 niveles, ¿no? En el factor 1 en el que hay temor y el nivel más alto que sería el factor 4 en el que llega a haber ira o tristeza. O sea, personas que están muy enfadadas, muy sensibles ante cualquier situación, hay una amenaza, ¿no?, y esta reacción airosa, o en cambio tristeza, mucho llanto y muchas ganas de este estado depresivo, que por cierto habrá otra cápsula en la que hablaremos de la tristeza. Entre media están los otros factores, ¿no? El factor 2, que es tranquilidad, y después ya entrando en la ansiedad rasgo ya hablaríamos de preocupación, evitación, somatización y, como decía, este último, de ira o tristeza. ¿Cuándo podemos considerar que la ansiedad es patológica? ¿Cuándo podemos decir que está afectando de forma negativa a la persona y no la deja seguir una vida normal? ¿Cuándo, no? ¿En qué momento podemos decir que es patológico o no? O en cambio es algo que está pasando de forma puntual. Pues en primer lugar, cuando es excesiva y fuera de proporción, tomando en cuenta el contexto cultural del paciente. Por otro lado, la otra característica de esta ansiedad patológica es cuando dura más de 6 meses. Todos podemos tener una ansiedad durante un tiempo por motivos varios que hemos comentado, pero eso no significa que sea patológica. Son características esenciales de este trastorno, la ansiedad y la preocupación excesiva, que ocurren la mayoría de los días durante un periodo superior a 6 meses y se centran en una amplia gama de acontecimientos y situaciones, como responsabilidades laborales, oficios, en casa, ¿no?, temas domésticos, actividades extraescolares. El trastorno de ansiedad generalizada se define como una ansiedad excesiva en referencia a un gran abanico de posibilidades y de situaciones. Este tipo de ansiedad cursa con síntomas somáticos y un componente cognitivo muy marcado, que se concreta en la tendencia incontrolable a preocuparse, por lo que la preocupación constituye el síntoma general del trastorno de ansiedad generalizado. Así, las características del trastorno de ansiedad generalizado más destacables son la intensidad, duración o frecuencia de la ansiedad y preocupación, que son desproporcionadas en relación a aquella situación, a aquel acontecimiento que está viviendo la persona. Las preocupaciones, además, saltan de un tema a otro, abarcando diferentes áreas. Como os decía, igual empieza el detonante, es un tema laboral, y acaba abarcando situaciones más amplias, ¿no?, domésticas, familiares, de amistades. Otra característica es que hay una dificultad para controlar las preocupaciones e impedir que interfieran en la atención y el funcionamiento. Entonces, las
Los trastornos incluidos en esta categoría, en esta ansiedad patológica, sería, por ejemplo, ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno de pánico, agorafobia, ¿no? Que es no poder salir de casa, tener ansiedad social, fobias específicas, algún aspecto concreto, y trastornos de ansiedad generalizado. Cuando hablamos de esta ansiedad generalizada, el individuo se encuentra en una situación difícil de controlar estas preocupaciones, y la ansiedad está asociada al menos a 3 de los siguientes síntomas: a inquietud, ¿no? Sentirse al borde de, ¿no? Al borde, ¿no? Un ataque de nervios, ¿no? Como la película de Almodóvar, ¿no? Pues tener esta inquietud, sentirse fácilmente fatigado enseguida, ¿no? O cualquier cosa que hace se siente muy cansado, gran dificultad para concentrarse, ¿no? Enseguida se despista y se olvida de las cosas que tiene que hacer, siente irritabilidad, siente mucha tensión muscular, incluso somatiza con muchas contracturas, y hay alteraciones del sueño, que tanto pueden ser con muchísima somnolencia y estar todo el día durmiendo, o con no poder dormir y tener mucho insomnio. Y nada más por mi parte. Espero que esta primera cápsula sobre la ansiedad os haya estado útil, os haya descubierto, ¿no? Algún concepto o algún aspecto nuevo que no conocíais. Esta diferencia entre ansiedad estado y ansiedad rasgo creo que es muy interesante, que es poco conocida. El concepto de ansiedad sí que es algo conocido, y más, ¿no? En la época en la que estamos viviendo, en el que hay mucho estrés y muchas situaciones que nos producen esta ansiedad. Por suerte, las emociones cada vez son más conocidas, más trabajadas, más importantes, y la ansiedad es una de las características, es una de las emociones que más se sufre, ¿no? Como os decía al principio de la cápsula, sentir ansiedad en un momento puntual no es malo, no es algo negativo. De hecho, es como un mecanismo de protección que tenemos. La situación más preocupante es cuando esta ansiedad se va a otro extremo y produce otros factores y no nos permite tener seguir una vida cotidiana, una vida normal. Sin más, muchas gracias por vuestra atención, y hasta el siguiente cápsula.